Gracias, hermano. Dios los bendiga, amados hermanos. Es momento de edificarnos con la palabra. Amén. Ay, se desmayó esto. Bueno, a la antigüita, no pasa nada. ¿Cómo nos fue con el calor, hermanos? Estuvo tremendo, ¿verdad? Aún hace poco, ahorita cuando venía para acá, para la iglesia, venía y como que me daba el solecito de este lado y sentía que me quemaba, me ardía aquí en el cachete, ¿no? Y luego no tengo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, amados hermanos. Vamos a comenzar con la enseñanza de varones. Hoy es viernes, hoy nos toca. Y vamos a ver una enseñanza muy importante que es una de las principales funciones de las cuales los sacerdotes, nosotros sacerdotes como sacerdotes lavados por la sangre de Cristo tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Y estuve orando al Señor para que me diera un tema, ¿verdad? Y el tema que me dio es precisamente el que puede ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Que es el sacerdote, el puente de Dios. Y el texto que vamos a estar viendo como texto base va a ser Deuteronomio 31:11. Vayamos ahí a la palabra de Dios a leerla. Amén. Dice así: Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Inclinemos el rostro, amados hermanos, y oremos a Dios. Padre eterno y Dios de nuestra salvación, gracias te damos por este día, Señor. Padre, en este día tú nos libraste de varias cosas malas que nos pudieron haber pasado, tal vez insolamiento, entre otras cosas, Señor. Un día muy ajetreado, Señor, para todos, te aseguro. Estuvo difícil, pero gracias a tu misericordia que llegamos y aquí estamos, Padre. Es momento de tu palabra, Señor. Yo le pido que obre en cada corazón de mis hermanos, que usted lo prepare, Señor, para que sea buena tierra, para que en el momento en que la semilla sea sembrada, Señor, dé fruto a su tiempo, Señor. A mí ayúdame, Señor, dame tu denuedo, Señor. Dame tu temor, Señor, tu sabiduría para poder compartir, Señor. Que seas tú obrando en mi vida y en la vida de mis amados hermanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese, amado hermano, para darnos una idea de lo que es un puente, vamos a ver qué es la definición de puente. Mire, se define así, que es una construcción que se levanta sobre una depresión del terreno, ya sea un río, un canal, un foso, entre otras cosas. Y su función es de comunicar de un lado al otro, por el cual no se puede pasar. Hay otra definición también, mire. Dice que son personas o cosa material o inmaterial que sirven para poner en contacto o hacer dos cosas distintas. Por ejemplo, en la electricidad, cuando uno llega y se conecta, como por ejemplo de un contacto para agarrar luz para otra parte, se dice que puenteas, que te agarras de ahí y pasas la corriente para otra parte, ¿verdad? Es algo así similar. Fíjese que existe un puente, si no que es el más famoso del mundo, es uno de los más famosos del mundo y se llama el Golden Gate. Este está ubicado en San Francisco. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco, a pesar de que no es el mayor. En la década posterior a la Primera Guerra Mundial, el tráfico rodado en la región de la Bahía de San Francisco se multiplicó 7 veces, de modo que el sistema de ferries fue incapaz de absorber ese crecimiento. Catalogado como puente colgante, construido entre 1933 y 1937, con una longitud aproximada de 1.280 metros, está suspendido de 2 torres de 227 metros de altura, tiene una calzada de 6 carriles, 3 de ida y 3 de venida, y disponible de carriles protegidos accesibles para peatones y bicicletas. El puente se utiliza para el cruce de tendidos eléctricos y conducciones de combustible. Bajo su estructura, es decir, del puente hacia abajo, hacia el mar, deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía.
El Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época. Fue pintado con urgencia para evitar la rápida oxidación producida por el acero de su estructura por el Océano Pacífico. Fíjese que el presupuesto en un principio fue de $27 millones, más sin embargo, costó más, ¿verdad? Dicen que esta construcción comenzó el 5 de enero de 1933. La obra del puente costó más de $35 millones. El ingeniero jefe del proyecto fue Joseph Strauss y permaneció a la cabeza del proyecto, supervisando la construcción día a día, e hizo algunas aportaciones innovadoras. Se innovó en el uso de redes de seguridad móviles por debajo de la obra de construcción, entre otras cosas. Este era un tremendo puente maravilloso que hasta el día de hoy sigue y ha resistido a temblores y un montón de cosas y el tráfico diario que pasa. Pasan demasiados carros por ahí, amados hermanos. Bueno, esa es la idea para que más o menos nos demos de qué es un puente, ¿verdad? Es de que nos lleva de un lado a otro. Yo creo que con esto ya más o menos tenemos una idea de por qué somos nosotros como sacerdotes el puente de Dios, ¿verdad? Fíjese que dentro de esta enseñanza vamos a estar viendo únicamente 2 puntos a tratar, las cuales son, número 1, la ley hace al sacerdote el puente de Dios. Vamos a estar viendo por qué, ¿verdad? Y por qué el sacerdote tenía que ser el que leyera esta ley. El segundo, vamos a ver cuál es el propósito de que seamos el puente de Dios, de que el sacerdote sea el puente de Dios. Y ahora sí, vayamos a la palabra de Dios, ahí mismo en Deuteronomio 31, solo que ahora vamos a leer desde el 9 hasta el 13. Deuteronomio 31, del 9 al 13. Disculpa, hermano, pero está haciendo calorcito. Mire, dice así: y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Levi, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés, diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Pues prácticamente aquí ya Moisés se estaba despidiendo y había delegado a Josué para que él fuera quien encaminara al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, ¿verdad? Ya estaba dando instrucciones a los sacerdotes, que ahora ellos serían los encargados pues de representar a Dios, ya que Moisés pues ya iba a partir, ¿verdad? Y mire, ahora vamos a empezar con el primer punto, el cual se llama: la ley hace al sacerdote el puente de Dios. Y vamos a estar estudiando los primeros 3 versículos, o sea, el 9, el 10 y el 11, ¿ok? Dice algunas personas que al decir que Moisés les había dejado la ley al pueblo de sacerdote, específicamente se refería al libro de Deuteronomio, y algunos comentan que podrían ser entre los capítulos 27 y 30, que son según los más importantes. Y esa ley se las entregó a los sacerdotes delegándoles algo. Mire lo que dice el 9, el 31:9. Dice: y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijo de Levi, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel.
Pero ¿por qué a los sacerdotes? Los ancianos tenían su función como si fueran sus ayudantes, pero los principales eran los sacerdotes. ¿Por qué específicamente los sacerdotes, en primer lugar, tenían la obligación de leer esta ley? Bueno, nada más ni menos porque ellos fueron escogidos y consagrados por Dios. Fueron preparados para servirle. Mire lo que dice Éxodo 28:1. Si quiere ir, vaya, si no, nomás anote. Mire lo que dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Dios le ordena a Moisés hacer una serie de ritos para, de cierta forma, de cierta manera, santificar y preparar al sacerdote para cumplir su función como puente de Dios entre el pueblo y Dios. Y entre todos esos ritos hubo uno que me llamó mucho la atención. Fíjese lo que dice en Éxodo 29:21. Mire lo que dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. Ojo con esta palabra. Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, santificado, es decir, apartado, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención, pues aquí son estos dos agentes, la sangre y el aceite de la unción. Estos dos elementos importantísimos para un sacerdote, ¿verdad? Para consagrar y santificar a un sacerdote, pues era el aceite y la unción. Recordemos, en la antigüedad, ¿se acuerdan cuando Samuel ungió ¿cómo se llama? A Saúl y luego a David? Es como símbolo del Espíritu Santo y aparte como de unción de elegidos, ¿verdad? De que los habían elegidos. Pero fíjese, la sangre, amados hermanos, ilustra la muerte de Cristo en el Calvario, la sangre de Jesús, y el aceite de la unción, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Estas dos cosas, la sangre y el aceite, era lo que santificaba, lo que apartaba a los sacerdotes de entre todo el pueblo para ser sus servidores, su puente entre hombre y mujer. Pero entre hombre y Dios. Y es por eso mismo que les fue confiada la palabra de Dios, porque ya eran santos, eran apartados para el ministerio, para servir a Dios. Mira, amado hermano, nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Prácticamente la sangre de Jesús limpia nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y qué recibimos después del arrepentimiento y el perdón? Recibimos el Espíritu Santo. Y por medio de eso somos santificados y somos hechos sacerdotes para Jesús. Así que si tú fuiste, hermano, rociado con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo, entonces eres un sacerdote, y a lo que vamos a estar viendo en esta enseñanza, el Señor a nosotros nos demanda que hagamos. Dice la palabra de Dios que estos sacerdotes estaban haciendo algo, ¿verdad? Que eran los sacerdotes y aparte que ellos estaban llevando el arca del pacto, a los que llevaban el arca del pacto, ¿verdad? Los sacerdotes junto con algunos levitas eran los encargados de llevar el arca de la alianza o del pacto en eventos solemnes. ¿Y qué es lo que representa el arca, hermanos hermanos? El arca representa la Shekinah de Dios, la presencia del Señor, y a su ley y a sus promesas, al pacto que el pueblo de Israel tenía, que Dios tenía con el pueblo de Israel. Es decir, que el sacerdote es el encargado también de llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayan. Y nosotros como sacerdotes somos encargados que la presencia de Dios a nosotros nos acompañe, amados hermanos, donde quiera que estemos, sea en nuestro hogar, sea en nuestros trabajos, en todas partes.
¿cómo nosotros podríamos mostrar que somos sacerdotes llenos de la presencia de Dios y que nos acompaña a todos lados? Recuerda cuando Moisés subió y le decía: oh Señor, yo quiero que me muestres la gloria de tu presencia. ¿Te acuerdan que se decía? Y que Dios puso su palma y que para que no consumirlo, y bajó Moisés lleno, reflejándose, ¿ya? Cuando estuvo en la presencia del Señor, que él llevaba la presencia en él mismo, tuvo un efecto físico. Se le vio que traía la presencia del Señor, brillaba su rostro. ¿Qué nos dice esto a nosotros, amados hermanos? Que la presencia de Dios en nuestras vidas nos tiene que llevar a hacer algo físicamente, como que nuestras buenas obras. Cuando nosotros somos sacerdotes encargados de llevar el arca de Dios, la presencia de Dios, nuestras buenas obras nos respaldan y son la evidencia única de que nos acompaña. Y entonces, volviendo al tema, ¿para qué le dio Moisés o Dios la ley a los sacerdotes? En los versículos 10 y 11 de 31 de Deuteronomio dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a todo Israel ha oído de ellos. Moisés les dio una orden a los sacerdotes en el verso 10. Fíjese que la palabra para traducir mandó es una palabra que en esencia el vocablo se refiere a una comunicación oral mediante la cual un superior ordena o manda a un subalterno. También puede indicar el acto de mandar o establecer una regla bajo la que un subordinado tendrá que actuar cada vez que ocurra una situación similar. O sea, cada vez que ese evento se repita. Como por ejemplo, pues aquí estamos viendo que Moisés les dio un mandato, una orden, él siendo el superior, le dio a los que eran pues más abajo de él, que eran los sacerdotes, que cada cierto tiempo hicieran eso. Eso es precisamente lo que dice esta palabra. Y para ser más claro, pues eran cada 7 años, ¿verdad? Cada vez que pasaba desde el año de la remisión. ¿Qué era el año de la remisión? Este año de la remisión, al parecer, amados hermanos, también coincidía con la fiesta de los tabernáculos, que esta era para recordar cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel, ¿verdad? Y que habitaban como en chocitas, ¿verdad? Y ellos tenían que hacer estas fiestas para recordar que ellos moraron vagando pues, y como en casitas de campañas que ellos hacían, y hasta el día de hoy festejan creo que le llaman Sukkot, y hacen las cabañitas y ahí están. Bueno, precisamente el año de la remisión llegaba también en esas fechas. Y el año de la remisión, amados hermanos, era un año que a muchos prestamistas, ¿verdad? Hoy en día a muchos bancos no les gustaría. ¿Por qué? Porque se tenía que perdonar toda deuda. Toda deuda. Mire lo que dice Deuteronomio 5, del 1 al 2. Mire lo que dice. Deuteronomio 5, del 1 al 2. Dice: cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No le demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Ahora la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Al final de cada 7º año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le hayan hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Esta me recuerda una vez que
una anécdota del pastor Chuy cuando estaba él una vez predicando en un congreso sobre el perdón, y precisamente tocó el tema del perdón de las deudas, y que él incitaba a las personas a que perdonaran sus deudas. Y él cuenta, cuando salí, dice, de ahí de la enseñanza, salí por el pasillo y que me topa enfrente, el Señor me pone a la persona que me debía 10,000 pesos, dice. ¿Qué creen que hice? Pues los perdoné, dice. ¿Se imaginan? Se puede hacer, amados hermanos, ¿eh? Si un hermano te debe, tú puedes perdonar la deuda, ¿eh? Y no ocupas el año de la remisión. Amén. Bueno, nada que hacer. No sea porque debo dinero, me deben dinero o debo, ¿eh? Nada de eso. No fue pedrada. La Reina Valera usa la palabra remisión. La Nueva Traducción Viviente usa la palabra anular. Pero veamos qué nos dice el original. Se usa la palabra semita o shemita, no sé cómo se diga la verdad, la cual se traduce como suspensión de una deuda o como perdón. Es decir, como si yo presto dinero a un hermano y llega el año de la remisión, pues ya, si no me pagó antes, pues ya no me va a pagar nunca, ¿verdad? Porque se perdona la deuda. Pero, ¿sabe usted que el año de la remisión tipificaba la gracia de Cristo y su evangelio? Ilustra aquella gracia donde una deuda imperdonable, llámese pecado, quedaba redimida por la sangre de Cristo. Bueno, este año de la remisión pasaba cada 7 años, ¿verdad? Y se celebraban fiestas de tabernáculos. Entonces, en ese momento era cuando el sacerdote, ¿qué hacía? Hablaba la ley, le enseñaba al pueblo. Era el momento en que tenía que cumplir eso, lo cual Moisés le había mandado. Porque les dice Moisés, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en lugar que él escogieres, leerás esta ley delante de todos. El mandato era leerás, enseñarás. Algunos comentaristas dicen que el año de la remisión, amados hermanos, se practicó hasta que fueron conquistadas las tierras de Canaán, ya que habían entrado, y que es por eso que dice que cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Es decir, hasta que llegaran a las tierras de Canaán, iban a empezar con esa práctica. Ese día era cuando el sacerdote tenía que cumplir lo encomendado por Dios y Moisés, lo cual era leer la ley a todo pueblo y que representa la ley, mis amados hermanos, sino los mandamientos, la conducta moral de Dios y sus pensamientos, ¿verdad? Y precisamente cuando los sacerdotes leían esa ley, estaban transmitiendo lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Si aplicamos eso a nuestras vidas, amados hermanos, en nuestro tiempo, podíamos ilustrarlos como si nosotros fuéramos sacerdotes, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. ¿Ok? Moisés le encomendó al sacerdote que fuera puente entre Dios y el pueblo leyendo la ley que ellos mismos estaban representando a Dios, conduciendo por medio de ellos, ¿verdad? Porque había un abismo entre Dios y por decirlo de cierta forma, y el sacerdote para llegar al pueblo de Dios. Le comunicaban los pensamientos de Dios y el pueblo leía, enseñaba y lo grababa en su corazón. Y nosotros, amados hermanos, como sacerdote de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos linaje escogidos, dice la palabra de Dios. Un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de un rey, de nuestro Señor Jesús. Es más, somos sacerdotes del Rey de Reyes. Y este Rey de Reyes, Moisés encomendó algo a los sacerdotes de aquellos tiempos, que era leer la ley. Pero ¿qué nos encomienda a nosotros Cristo cuando nos hizo real sacerdote? Porque somos sacerdotes de un rey. ¿Ok? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable,
que anunciemos su evangelio, que anunciemos que en estos días hay gracia de parte de Dios, que podríamos nosotros que practicamos la palabra de Dios y la vivimos y caminamos y la enseñamos, podemos hacer que una persona escuche esa palabra, se salve, y nosotros como puente que fuimos, participamos de cierta forma en esa bendición para esta persona. ¿Por qué? Porque estamos contando las virtudes, el evangelio de Cristo a las personas. Nosotros como sacerdotes que llevamos el arca de Dios, es decir, su presencia, tenemos la obligación, el mandato de parte de Dios, el predicar el evangelio. ¿Para qué? Pues como ya decía, para anunciar el año de la remisión, el año, mis amados hermanos, también el año del jubileo, donde toda deuda era perdonada, donde el Señor venía, cuando Él dijo que Él venía a pregonar la libertad, a quitar la venda de los enfermos, a libertar a los cautivos y a pregonar el año favorable del Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es ese? Pues la salvación, la gracia, cuando Él murió en la cruz y resucitó. Y ahora nosotros como sacerdotes debemos ¿de qué? De hablar estas maravillas que Cristo hizo. Esta es nuestra especial encomienda, amados hermanos. Sí, en nuestras casas tenemos que compartir de Jesús a nuestros hijos que son pequeños, a nuestros hijos que son adolescentes, a nuestras esposas, aunque sepan más que nosotros de Jesús. Tenemos como la responsabilidad, en primer lugar, nosotros, los sacerdotes de casa, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Nosotros somos el puente de nuestro hogar para llevar a nuestra familia a Dios. Somos los encargados también de anunciar a la gente que no conoce a Jesús y que vive en pecado, apartado de Dios. Somos los encargados de decirles que Él murió por sus pecados, para que ellos encuentren salvación como nosotros la encontramos en Cristo. Varones sacerdotes escogidos de Dios, es tiempo de anunciar a Cristo. En nuestras casas, en tu trabajo, donde quiera que tú andes, amados hermanos, tenemos esa encomienda. Fíjese que aparte de nuestros labios, aparte de hablar a las personas de Jesús, de contar las virtudes de Cristo, hay otra manera de cómo nosotros podemos ser un puente de Dios para estas personas. Mire, 1 Pedro 2:11 y 12. Dice así: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos que tú tienes, esos gustos que tienes aquí en tu corazón, sea la música, sea ver mujeres, vicios, entre otras cosas, esos deseos, échalos por un lado. Debemos abstenernos, de quitarlos de nuestras vidas. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Tener un buen testimonio, que somos hijos de Dios delante de las personas que no lo conocen. Para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los ojos del mundo, amados hermanos, están puestos sobre nosotros, y más nosotros que somos sacerdotes de Dios y predicamos su palabra. Al decir predicar la palabra no me refiero aquí, donde quiera que tú andes, amados hermanos, ¿verdad? Y si tu boca habla la palabra de Dios, camínala, amados hermanos. En eso puedo resumir estos versículos. Si hablas la palabra de Dios, camínala. ¿Para qué? Para que glorifiques a Dios. Y aunque las personas hablen mal de ti, tú vas a ser un buen sacerdote delante del Señor. Amén. El sacerdote en el Antiguo Testamento, que fueron rociados con la sangre de animalitos, leía la ley al pueblo en voz alta, en reuniones, fiestas solemnes, entre otras cosas, batallas, guerras. Nosotros, los sacerdotes del Nuevo Testamento, o sea, ya que llegó la gracia de Cristo, somos rociados con su sangre y debemos de anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe? La lectura de la ley que leían los sacerdotes eran con un fin, con un propósito. O sea, Moisés les dijo que leyeran la ley, no nada más por leerla, tenía un especial propósito, esa ordenanza.
Mire, y este viene a ser el propósito del puente de Dios, o sea, de nosotros, ¿verdad? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Cómo funciona ahí? Mire lo que dice Deuteronomio 31, 12 y 13. Dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en ciudad. Aquí, para empezar, cuando se reunían en las sinagogas, en cualquier parte que se reunieran, solo había varones, amados hermanos. Mujeres y niños no estaban. Aquí, si nos damos cuenta, mujeres, niños, extranjeros, ¿ok? Para que oigan, dice, y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Ese es el propósito del por cual deben de leer la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, la ley, que también en nuestros tiempos, ese es el propósito que tiene nuestras vidas como sacerdote, el que enseñemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que oigan la ley, aprendan la ley y, el más importante, teman a Dios, ¿verdad? En el 13 dice: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vamos a ver estas tres palabras: oír, aprender la ley, aprender, y el temor. Ese era el propósito de ser mediadores de Cristo, ¿verdad? Comunicar la ley para que hubiera algo, una reacción en las personas que escuchaban la ley. Mire, oír. La palabra oír del hebreo shamá significa oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención y obediencia. O sea, escuchar atentamente. ¿Para qué? Para obedecer lo que se le está diciendo. En este caso, pues el sacerdote leía la palabra y el pueblo estaba atento, escuchando, con la finalidad de ¿qué? De hacer lo que se le dice. Por eso, amados hermanos, nosotros como sacerdotes es importante que hablemos la palabra de Dios a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos, hermanos, a todos los que tengamos y en todo lugar. Es importantísimo que ellos escuchen la palabra de Dios. Fíjense que en Romanos 10:17 dice esto: así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír para obedecer la palabra produce ¿qué? Fe. Tú, como puente de Dios, hablas la palabra de Dios, y ¿qué pasa? En esa persona produce algo, se cumple el propósito. ¿Hay qué? Fe. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra para que las personas, amados hermanos, tengan fe. Es por eso que se debe levantar una generación de sacerdotes santos de Dios comprometidos con la encomienda de Cristo, la cual es predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y es por eso que debemos de predicar para que la gente salga de las tinieblas y lleguen a la luz de Cristo. Sacerdotes, ¿cuántos estamos dispuestos a hablar de Jesús para que las personas vengan a la luz? Amén. Fíjese lo que dice 11:28 de Lucas. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Prácticamente dice, oyen la palabra de Dios y la guardan, significa la aprenden y la cumplen. Vienen estas dos palabras implícitas en guardar, aprender y cumplir, ¿verdad? Y dice el Señor que somos, ¿qué? O son bienaventurados las personas que escuchan la palabra que están oyendo y la guardan en su corazón. Es decir, los sacerdotes hablaban y las personas que estaban aprendiendo y escuchando y la cumplían se convertían en dichosos, bienaventurados, supremamente bendecidos. ¿Con qué? Con la salvación. ¿Por qué? Porque llegaba la fe a sus vidas por medio del oír. Fíjese que la palabra aprendan viene del hebreo lamat, el cual se traduce como aprender, pero en aprender específicamente las leyes divinas, las reglas de Dios, la ley de Dios. También se traduce como adiestrarse, es decir, que la aprende y la
la practica pues de manera hasta que es diestro en hacer esas cosas. Fíjate que esta palabra, amados hermanos, se me hizo interesante. Lamad, que significa aprendan, ¿verdad? Se utiliza en Primera de Crónicas 5:18 para decir que algunas tribus eran adiestrados para la guerra. Mire, vamos a leer ahí. Apunte si quiere o lea. Fíjese lo que dice. Primera de Crónicas 5:18 es un dato interesante. Los hijos de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que tensaban el arco y diestros en la guerra. Ahí es la palabra que decía, y aprendan, ¿verdad? Adiestrar, es esa misma palabra, la palabra lamad. Eran 44,770 que salían a la batalla. No me quiero viajar en esta interpretación, amados hermanos, ¿verdad? Pero estas personas eran, ¿qué? Adiestradas para la palabra, porque habían escuchado, para la guerra, porque habían sido adiestrados, lamad, habían aprendido ¿a qué? A luchar diestramente, o sea, hasta con los ojos cerrados pelear. Eso es lo que significa adiestrado. Y fíjese, tenían dos armas estas personas. Dicen que usaban el escudo y la palabra. Es decir, ya me adelanté, el escudo y la espada. Es decir, que estaban adiestrados para utilizar el escudo y la espada a la hora de la batalla, amado hermano. ¿Sabe usted cuál es el escudo? Sabemos que es nuestra fe. ¿Cuál es la espada? Sabemos que es la palabra de Dios. Nosotros escuchamos, o las personas escuchan la voz del sacerdote que enseña, que instruye a las personas, a nuestros hijos, a nuestras esposas, y automáticamente ellos escuchan, aprenden, ¿verdad? Y son adiestrados con escudo y espada. ¿Para qué? Para salir a la batalla al mundo, allá en las escuelas donde les están metiendo las ideas de ideologías de género. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos como sacerdotes del hogar y les damos las armas para que ellos puedan luchar contra estas nuevas ideologías en esta guerra perversa de un mundo caído que está en contra de Dios, debemos destruir a nuestros hijos, adiestrarlos para la batalla, para la guerra, hablándoles la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el más importante de los tres, que es temer. ¿Temer a quién? A Dios. Mira, amado hermano, la palabra teman viene del hebreo yaré, el cual se traduce como temer moralmente, reverenciar, es decir, es un temor reverente. No es que se le tenga miedo a Dios porque, me va a matar o me va a hacer algo. No, sino que se le tema con un sometimiento a Él, a lo que Él dice. Parafraseando podría decirlo así: yo temo y le obedezco a Dios porque Él es Dios, porque Él es infinito y yo solamente soy finito. Él es todopoderoso, ¿verdad? Es mi Padre. Yo recuerdo que cuando yo era joven, no hace mucho, amados hermanos, creo que fue ayer, cuando yo era joven, mi padre me decía: vienes y te metes a las 10 de la noche. Cuando salía yo y jugaba ya tenía, no le miento, 18 años. Me venía bien enojado porque miraba niños de 10 años en la calle. Yo me podría haber quedado por allá y no venir a esa hora más tarde, y tal vez ni cuenta se hubiera dado mi padre. Mas sin embargo, en cierta forma yo le tenía un temor reverente, como de respeto a mi padre. ¿Por qué? Porque él para mí representaba una ley, una autoridad. Entonces yo temía a mi padre y estaba siempre a la hora que él decía. De la misma manera, cuando se lee la palabra de Dios a las personas, cuando se les predica, ellos en su caminar aprenden a temer a Dios. Todo ¿por qué? Porque Dios usó a ese puente entre Dios y sacerdote para llegar a las personas, ¿verdad? Y después de oír, después de ser adiestrados y aprender, ¿qué pasa? Llega el temor a Dios. Moisés escribió en las tablas de la ley que se debía de temer a Dios, y de hecho él mismo se lo leía y se lo mostraba al pueblo.
con el ejemplo, ¿verdad? Escribió esto en la ley que los sacerdotes debían de leer al pueblo. Miren lo que dice en Deuteronomio 10:12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El pueblo de Israel lo tenía presente, sabía que debería temer a Dios. ¿Sabe, varón? Que nosotros como Moisés, como sacerdotes que somos, debemos de enseñar estas mismas palabras a nuestros hijos. Debes de temer al Señor tu Dios, para que andes en todos sus caminos y que lo ames de todo corazón a tu Dios y sirvas a Dios y no sirvas al mundo y no sirvas a los deseos de la carne. Amados hermanos, nuestra función como sacerdote tiene un propósito, el cual guiar a la gente a Dios. Ahorita debemos estar a la expectativa, alertas, amados hermanos, con lo que está pasando en las escuelas con nuestros hijos. Debemos ser buenos sacerdotes, amados hermanos. Fíjate que amados hermanos, en Israel siempre, creo que cada mañana creo que se llama el Shema, cuando empiezan a decir: oh Israel, tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Siempre le leían la palabra. Nosotros siempre tenemos que procurar que nuestros hijos lean la palabra, amados hermanos, y en cada situación, cada momento, cada problema, cada reprensión, explicarles lo que dice la palabra y por qué se le disciplina, ¿verdad? Y asegurarnos, amados hermanos, que nuestros hijos estén leyendo la palabra de Dios. No importa la edad. Mira, yo he hecho esto con mi niña. Ahorita no lo he hecho, pero otra vez voy a retomar. Cuando leía lo que tenemos ahorita de la lectura de aquí en la iglesia, ¿verdad? En un año, yo ponía a mi bebé a un lado y yo leía en voz alta para que en ella esa palabra fuera causando algo, se fuera familiarizando, ¿verdad? Y le fuera agarrando amor. Y como dice la palabra, que no huele vacía, ¿verdad? Aunque esté el niño ahí, la palabra de Dios es espiritual, algo puede hacer en esa niña, amados hermanos. Así que no hay edad para hablarle la palabra de Dios, siempre lo tenemos que hacer. Hay que ser sacerdotes responsables de nuestras familias, no como aquel sacerdote que no le importaba o porque amaba mucho a sus hijos, no los reprendía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Nunca tuvieron temor de Dios, daban un pésimo ejemplo y eran los peores sacerdotes. Fueron los hijos de Elí. ¿Recuerdan qué pasó con ellos? Se los llevó el Señor, murieron. Bueno, también ido por otro lado, ¿verdad? Y fue irresponsable Elí. Tuvo gran culpa de que estos hijos de él hubieran sido así. Nosotros estamos a tiempo de corregir a nuestros hijos, amados hermanos. Que no nos gane más el amor, que no le voy a pegar, que porque le amo. Fíjate, hace poco, no más de una semana, yo tuve que pegar a una de mis hijas. Me dolió en el corazón, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Lo hice. ¿Por qué? Porque el Señor como sacerdote me lo demanda. Debo de corregirlo. Cuando se necesite la vara, hay que darle vara antes de estar enojados, amados hermanos. Cuando usted no disciplina a su hijo, cuando este niño una niña le esté hablando y le esté diciendo y no hace caso, amado hermano, es momento de aplicar disciplina físicamente. No lo digo que lo haga en lugares públicos, ¿verdad? Pero, amado hermano, disciplinemos a nuestros hijos, porque es lo que le agrada a Dios. También dice ya en el último versículo, para terminar, en Deuteronomio 31:13, dice: y los hijos de ellos que no supieron, ¿los hijos de quién? De las personas a los cuales los sacerdotes ya habían hablado la ley, aprendan a temer a Dios, o sea, la descendencia, temer a Dios todos los días que vivieran a donde vayan, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El propósito de instruir en la palabra de Dios era para que la aprendieran, que la misma vez aquellos que la aprendieron le enseñen a su descendientes y así sucesivamente se fuera repitiendo el ciclo, ¿verdad? La versión Dios habla hoy lo lee así, mire: así los hijos de ustedes que nada saben de ella podrían también oírla y aprenderla a respetar al Señor su Dios durante toda su vida en el país que ustedes van a ocupar después
de cruzar el Jordán. ¿Qué nos puede ilustrar esto a nosotros? Déjelo explico así. Cuando un sacerdote predica la ley de Dios, los corazones de las personas o de nuestros hijos cambian. Y es entonces donde llega el arrepentimiento y son salvados. Y después viene el caminar cristiano, llámese santidad. Ese caminar debemos de instruir el temor a Dios a nuestros hijos, mientras que llegan ¿a dónde? A la tierra prometida, que ¿cuál será? Cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, nosotros hablemos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan caminar en santidad temiendo a Dios. Por eso es importante cumplir nuestra función como sacerdote, amados hermanos. No solamente en nuestro hogar, podemos ser sacerdote en nuestros trabajos. A veces no podemos predicar en nuestro trabajo, ya le hablamos tanto a una persona que a lo mejor ya habla fe en nombre de Dios, pero mira, tú caminar como cristiano, predica y habla más de lo que lees o podrías enseñar. Así que como sacerdote, amados hermanos, practiquemos lo que el Señor nos ha delegado. Conclusión, amados hermanos, nosotros los que fuimos lavados con la sangre del Cordero y ungidos con el Espíritu Santo, somos sacerdotes con obligación de leer o enseñar la ley a nuestros hijos y a nuestras esposas en primera instancia. Y a todo el que se deje, amados hermanos. El apóstol Pedro lo dice una vez más, este versículo que leímos, 1 Pedro 2:9, pero ahora en la palabra de Dios para todos, dice: ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio de un rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, pertenecemos a Dios. Y Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo aplicaremos esta palabra a nuestras vidas? Jesús cambió nuestras vidas, amados hermanos, cuando Él dio su vida por nosotros, nos hizo sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Debemos de predicar todo aquello que Jesús hizo por nosotros, de que Él vino siendo Dios a esta vida, cargó todo el peso de nuestros pecados en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para hacerte su sacerdote y para salvarte obviamente, pero con ello hacerte su sacerdote para que tú prediques de sus buenas obras, de su evangelio, y a la misma vez las demás personas, amados hermanos, vayan caminando. Esa es nuestra obligación como sacerdote, es lo que debemos aplicar en nuestras vidas. Antes, amados hermanos, de que tú seas pastor, antes de que seas un levita, antes de que seas un ujier, el administrador, lo que seas, primero tienes que ser un sacerdote. Amén, amados hermanos, es lo que primero debemos de hacer nosotros. Un sacerdote grabado en nuestro corazón, la ley de Dios, para compartir a los demás como el puente de Dios que somos. Amén. Incline su rostro y vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, le damos gracias por este día, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por su amor y por esta palabra. Le pedimos que no se nos olvide, que quede grabado en nuestros corazones, Señor, para poder nosotros practicarla, Señor, esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque los tiempos son malos. La maldad se ha multiplicado, Señor. Ya hace faltan sacerdotes, Señor, que prediquen tu palabra, Señor, para que cambien los corazones. Y para que aquellas personas que ya son tuyos, Señor, sean edificados en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser valientes, esforzados, adiestrados para la guerra, con el escudo de la fe y con tu espada que es tu palabra, Señor. Y así proteger a nuestras familias, proteger nuestros trabajos y a nuestros testimonios. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo de Jesús, y decimos amén. Hemos terminado. Bendiciones, amados hermanos.